tema. ¿Por qué es importante reunirnos? Es algo que ya habíamos hablado hace algún tiempo, hermanos, pero digo, es necesario nuevamente porque realmente se nota mucho la ausencia de los miembros, sobre todo entre semana. El domingo por las tardes también se ve muy vacío aquí el lugar, hermanos, y miércoles y viernes que nos reunimos aquí, y no se diga en las reuniones, en las campañas, reuniones de jóvenes y todo eso, como que si no tomamos mucha importancia hacia reunirnos con la iglesia, hermanos. ¿Por qué faltamos a las reuniones de la iglesia, hermanos? Bueno, hay dos motivos principalmente en que podemos encasillar esto, si de alguna manera lo pudiéramos decir. Uno de esos motivos, hermanos, pues está fuera de nuestras manos. Es decir, no está en nosotros solucionarlo, sino en Dios. ¿Por qué faltamos? Bueno, a veces por trabajo, hermanos. A veces por cuestiones de trabajo no podemos asistir a las reuniones de la iglesia. Necesitamos trabajar para mantener a nuestras familias, para mantener nuestras necesidades y también para ayudar a los hermanos. ¿Sí? A veces por esa cuestión no asistimos a veces a las reuniones de la iglesia. Otro de los motivos, hermanos, por cuales faltamos también a las reuniones de la iglesia es la enfermedad. A veces tenemos enfermedad que nos impide asistir a las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de motivos que están fuera del alcance de nuestras manos, podemos decir de alguna manera. También, hermanos, probablemente por algún contratiempo que tengamos, ¿verdad? Puede ser que suframos algún accidente o algo nos pase, hermanos, que nos impida llegar a las reuniones de la iglesia. Otra de las cosas, hermanos, que pudiéramos decir que nos afecta en esto puede ser también la cuestión económica. A veces no tenemos los recursos para poder asistir a las reuniones de la iglesia. Eso es hablando de las cosas que están fuera de nuestras manos. Pero que el otro motivo, hermanos, podría ser por negligencia de uno mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos bien en nuestras mentes, hermanos, el poner en primer lugar las cosas de Dios, sino que lo dejamos en un segundo término. Eso se le llama negligencia, hermanos, ser negligentes en cuanto a las cosas de nuestro Dios. ¿Qué podría hacer esto? Pues a veces por simple flojera, hermanos. ¿Sí? Andamos muy cansados de trabajar, andamos muy cansados de las actividades, cualesquiera que sean estas, que hagamos, y preferimos mejor no asistir a la reunión. A veces, hermanos, también cambiamos las reuniones de la iglesia, por ejemplo, para ir al cine, para ir a practicar algún deporte, llámese fútbol, lo que sea. A veces por la familia, a veces por fiesta. Es decir, el poco tiempo que nos queda libre, por ejemplo, por decir el sábado o el mismo domingo, preferimos ese pequeño descanso que tenemos después de trabajar, después de nuestras actividades, en vez de dárselo a Dios, darle tiempo para las reuniones, pero mejor preferimos utilizarlo para nosotros, es decir, para nuestro entretenimiento o muchas causas como lo acabo de mencionar, o simple y sencillamente porque no tenemos ganas. Esos son los dos motivos, hermanos, que nos impiden, principalmente hablando, asistir a las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Si es porque no, es por negligencia o es realmente porque nos impide, está fuera de nuestras manos. Pero ¿por qué es importante reunirnos como iglesia? Fíjense lo que dice Colosenses 1:18 primeramente. Esto es clase, hermanos. A ver si alguien me puede ayudar a estar leyendo las citas. Colosenses 1:18. ¿Sí? Ahí está hablando de Cristo. Él es la cabeza, dice, del cuerpo que es la iglesia, ¿va? Y cada uno de los que hemos obedecido el Evangelio y hemos sido bautizados, somos parte de esa iglesia, donde el cual Cristo es el que manda
Eso es lo que significa cabeza. Es el que lleva la dirección, es el que da los mandamientos. Ahora, primera de Corintios 12:27, primera carta de Pablo a los Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? ¿Quién es? Cada uno de nosotros. Cristo la cabeza y cada uno de nosotros, lo dice claramente el apóstol Pablo, somos parte de ese cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque el contexto de todo esto, de esta cita que acabamos de leer, demuestra la necesidad que tenemos los miembros unos de los otros. ¿Sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo está usando la analogía en este capítulo 12 de un cuerpo, en el cual nos compara a cada miembro, por ejemplo, con la mano, con el oído, con el ojo, con los pies, etcétera, etcétera, para decir simple y sencillamente que todos dependemos los unos de los otros. ¿Sí? Hay tres cosas que vemos principalmente dentro de las reuniones de la iglesia o cuando la iglesia está junta. Primeramente, hay comunión entre nosotros. En segundo lugar, hermanos, hay edificación cuando la iglesia está junta. Y en tercer lugar, hermanos, vemos que hay servicio. ¿Sí? Nos servimos unos a otros cuando la iglesia está junta. Y un ejemplo de esto es la iglesia del primer siglo. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 2. Esto es hablando de la comunión, hermanos. Hechos 2. Versículo 41 y 42. Si alguien lo tiene, hermano, lo puede leer, por favor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los conocidos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, ahí está la comunión que tenían los hermanos. Comunión no es simplemente estar todos en bola, todos juntos aquí, porque claramente dice el pasaje, el 42 dice, menciona la comunión y luego unos con otros, o sea, son dos cosas diferentes. La comunión no es solamente estar juntos, estar unidos, sino es algo más robusto. Y yo por lo menos veo 6 cosas aquí. Por ejemplo, del 43 al 47 de ese mismo capítulo, dice el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Primeramente dice que estaban juntos, ¿sí? Dice que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, todos estaban de acuerdo en algo. Todos tenían la comunión que nos da el Evangelio, la unidad que nos da el Evangelio, la unidad del Espíritu Santo, es decir, creemos en una cosa. Dice que tenían todas las cosas en común, y no solamente eso, cuando estaban juntos, hermanos, dice que se cooperaban para las necesidades que había en el pueblo. Dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, hermano. Esto es lo que pasa cuando la iglesia está junta, cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia tiene comunión. ¿Cómo puedo yo saber la necesidad que tiene mi hermano o la necesidad que tiene mi hermana si no me reúno? ¿Cómo podemos ayudar si no sabemos qué es lo que necesita? Eso es lo que hace la comunión, hermanos, de la iglesia. Y eso es lo que pasa cuando nos reunimos como iglesia. Como vimos en los primeros textos, un cristiano no puede estar solo, no puede estar aislado, no puede estar separado de los demás hermanos, sino que debe haber comunión entre los hermanos, y esa comunión ayuda a ver las necesidades que hay en cada uno de nosotros, sean necesidades espirituales, sean necesidades físicas. Y esto es lo que hacía la iglesia del primer siglo. Es el ejemplo que tenemos de ellos, y es por qué debemos de meditar
en estar reunidos como iglesia. Y eso es lo que ayuda a no solamente a ver todo esto, sino que también cuando nos reunimos en campañas, cuando nos reunimos con otras iglesias, también vemos las necesidades espirituales de cada uno de ellos. Dice que perseveraban unánimes y se juntaban y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es una de las cosas, hermanos, que pasa cuando la iglesia está junta. Otro ejemplo, hermanos, de una iglesia unida es el de los tesalonicenses. Si usted me acompaña a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Sí? Ahí tenemos otro ejemplo de otra iglesia, hermanos, aquí en la Biblia, de la cual entendía ese amor que viene de Dios, el amor que hace el domingo pasado nos explicaba nuestro hermano Horacio, que es el que proviene de Dios, que es un amor especial. Y dice el apóstol Pablo, alabando a esta iglesia en Tesalónica, dice: pero acerca del amor fraternal no tenemos necesidad que os escriba, porque ellos habían entendido esto, hermano. Vosotros mismos habéis aprendido así de Dios. Ese amor, ágape, hermanos, que nuestro hermano nos enseñaba, que realmente viene de Dios y que solamente no hay una definición con una sola palabra de explicar ese tipo de amor. Es el que Dios nos enseña, es el que Cristo nos ha enseñado, entregando su vida por nosotros. Ese es el amor que la iglesia practicaba en aquel tiempo en Tesalónica. Y es el ejemplo, hermanos, que nosotros debemos de tener. Debe de haber ese amor fraternal como los hermanos de Tesalónica. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando faltamos, o más bien dicho, cuando faltamos a las reuniones de la iglesia, perdemos la comunión con nuestros hermanos. Y nos vamos insensibilizando, hermanos, hacia las necesidades de cada uno de nosotros. Nos hacemos indiferentes y a veces solamente venimos y pensamos que con reunirnos una vez a la semana ya tenemos comunión con nuestros hermanos, cuando realmente la comunión es algo más robusto, que va más allá, no es simplemente estar unidos, estar juntos, ¿verdad? Y hoy es un buen día, hermanos, para practicar la comunión. Pues hoy tenemos convivio y podemos platicar con nuestros hermanos, conocerlos más, a los que casi no hablamos con ellos, ver las necesidades que hay y obviamente ver cómo podemos ayudarles. Otra de las cosas, hermanos, que nos perdemos cuando no nos reunimos con la iglesia, cuando no asistimos con regularidad a las reuniones, hermanos, es la edificación. Fíjense, hermanos, lo que dice Efesios 1, 16 y 17. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, 16 y 17. ¿Sí? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, como estamos reunidos aquí, una de las cosas que debe ocurrir cuando estamos reunidos es que debemos de ser edificados. Cuando no asistimos a la iglesia, hermanos, cuando no nos reunimos como iglesia, nos perdemos de esa edificación. ¿Sí? Si pocas veces agarramos la Biblia de nuestros hogares y solamente nos alimentamos cuando estamos aquí reunidos en este salón, y si aún a eso solamente venimos domingo en la tarde o el domingo en la mañana, es poco o va a ser poco nuestro crecimiento espiritual. Espiritualmente hablando, hermanos, nos vamos a quedar como niños, vamos a ser enanos espirituales, hermanos, porque no nos edificamos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque fíjense lo que dice Efesios 4, 8 al 10, ahí mismo, pero ahora en el capítulo 4, versículos 8 y 10. Por lo cual
cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 8 y 10, ¿o no? 8 al 10. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente las partes más bajas de la tierra. Él lo descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ajá. Dios nos capacita, hermanos, por medio de su palabra. Seguramente algún don tenemos, cualquiera que sea algún talento que nosotros debemos de poner a trabajar, hermanos, ¿sí? Para servicio de la iglesia. Algo nos ha dado Dios. Si es el barrer, hermanos, el barrer. Si es el preparar alimentos, si es el servir mesas, si es alguno poder predicar. Todo eso viene de Dios. Y todo eso, hermanos, se debe de hacer de la iglesia. ¿Por qué digo esto, hermano? Por ejemplo, Efesios 3, 10 al 11. Léalo, por favor, para entender más bien esto. Efesios 3, 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Ok? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo, ¿va? Pero el 11, hermanos, dice, conforme al propósito eterno. Esa frase es la que quiero que nos centremos. Conforme al propósito eterno. Cuando aquí, hermanos, cuando la Biblia habla de propósito, está hablando de un diseño. Un propósito aquí es un diseño. Y dice que es algo preparado desde antes de la fundación del mundo. Algo pensado en la mente de nuestro Dios desde antes de que este planeta fuera hecho, desde que antes fuese creado, ¿sí? Ese propósito eterno, ese diseño eterno hecho por nuestro Dios es la iglesia, hermanos, ¿sí? La iglesia fue pensada por nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. No es una casualidad, como algunas personas religiosas dicen que la iglesia es una casualidad, que porque Cristo no pudo establecer el reino con los judíos, se tuvo que ir al cielo y por mientras dejó a la iglesia, ¿sí? Y después él iba a venir, y una serie de cosas que ellos dicen, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que claramente cuando la Biblia habla de un propósito, está hablando de un diseño eterno pensado de antes de la fundación del mundo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque si nosotros ignoramos todo esto, y más adelante dice, por ejemplo, en Efesios, ahí mismo en el 4 en adelante, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, él mismo constituyó a unos pastores y maestros, él mismo constituyó a unos evangelistas, ¿sí? Y dice claramente, dice el 12, fíjese, el 4:12 de aquí de Efesios, con el fin, o a fin más bien dicho, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Veíamos en un principio cuál es el cuerpo de Cristo. Las primeras citas que leíamos. Pregunta, hermano. No se montonen, dijo el hermano Josué. Claramente vimos, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de él, ¿verdad? Entonces, cuando no asistimos a la iglesia, hermanos, a las reuniones, estamos ignorando todo esto que nuestro Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Es decir, estamos teniendo en poco toda esa organización que Él hizo. Simplemente para usted, para mí, para cada uno de nosotros, ¿sí? Y es por eso, hermanos, que debemos de asistir a las reuniones de la iglesia, para edificarnos y crecer, y llegar a ser lo que el Señor quiere para su iglesia. Nunca vamos a poder llegar a la meta de tener el gobierno que la iglesia quiere si somos fluctuantes, como dice aquí el apóstol Pablo. Si un día venimos y luego dejamos 2-3 días de venir, venimos una vez al mes,
y luego nos aparecemos por ahí. Eso no está bien, hermanos. No está bien para la persona, ¿verdad? No estamos haciendo un favor al predicador, a alguien. No estamos agradando a los hombres, sino que tratamos de agradar a Dios, y el propósito es que crezcamos y llegamos a la salvación. Es por eso, hermanos, que debemos de asistir a la iglesia con regularidad. Primeramente, por la comunión que existe entre nosotros. En segundo lugar, hermanos, por la edificación que encontramos en las reuniones de la iglesia, ¿sí? Faltamos mucho a las campañas, faltamos mucho a las reuniones de jóvenes, y faltamos mucho también a las reuniones de aquí de la iglesia, hermanos. Pensemos en esto, hermanos, ¿sí? Que nos perdemos de la comunión, nos perdemos de ser edificados. Otra de las cosas, hermanos, que nos perdemos cuando no asistimos a la iglesia, a las reuniones, es el servir, hermanos. Hoy es un día bueno para servirnos unos a los otros. Ya decía nuestro hermano que la grandeza del cristiano está en el servir. Cristo se los dijo a sus apóstoles allá en Mateo 20, me parece, que el que quiera ser grande en el reino debe servir a su hermano, ¿sí? Cuando servimos a nuestros hermanos, dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 25, que le estamos sirviendo a Él, ¿sí? Cuando suplimos las necesidades de nuestros hermanos, cuando servimos a nuestros hermanos, realmente al que estamos sirviendo es a Cristo, hermanos. Entonces, y de eso depende gran parte de nuestra salvación también, según ahí lo que dice Mateo 25. Fíjense lo que dice Josué 24:15, hermanos, una cita muy conocida. Vaya al Antiguo Testamento, al libro de Josué, capítulo 24, y versículo 15. Estimados parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Fíjense estas palabras sabias de Josué, siervo de Dios, el que después vino a suplir a Moisés. Él también aquí, hermanos, está a punto de morir. Él ya va a morir, y él le dice esto al pueblo. Dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. No dice que yo solo, ¿no? A veces debemos de jalar a nuestra familia, debemos de jalar a nuestros hijos, debemos de jalar a toda nuestra casa a servir a Dios, ¿sí? Siendo ejemplo primeramente nosotros mismos. Y les dice Josué esto antes de morir. Les recuerda, por ejemplo, del versículo 12 y 13, Josué les recuerda todo lo que Dios había hecho por ellos. Desde que llamó a Abraham, pasando por Moisés, y cómo los rescató de la esclavitud, y cómo Dios había ganado batallas para librarlos de los pueblos que los oprimían, y cómo los había dado tierras por las cuales ellos no habían trabajado, hermanos, y ellos comían de lo que no habían sembrado, sino por el poder de Dios, por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, Dios les había dado todo eso, hermanos. Y exhorta al pueblo y les dice que escojan a quién van a servir, si a los ídolos que adoraron sus padres en el anterior, o al Dios vivo. Afortunadamente el pueblo, hermanos, reacciona, y dice el versículo 21 de este pasaje, dice: el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos, ¿verdad? Ellos reaccionan, hermanos, piensan bien las cosas y hacen pacto de servir a Dios. Dice el 23 al 27: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Eso es lo que dijo el pueblo, hermanos, después de estas palabras de Josué. Nosotros también, hermanos, nosotros también, Dios nos ha dado muchas cosas, espirituales y materiales, como decía nuestro hermano en su predicación. Todas las cosas que tenemos, materialmente hablando, es porque Dios nos las ha dado, ¿sí? También, hermanos,
nos ha rescatado, así como al pueblo antiguo nos rescató de la esclavitud de Egipto, a nosotros nos ha rescatado, hermanos, de la esclavitud del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de Dios. Y también, hermanos, en cierta manera nosotros también estamos bajo un pacto, sellado no con sangre de animales, como en el pasado, como en la ley antigua, como la ley de Moisés, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando faltamos a las reuniones de la iglesia, estamos ignorando también esto, ¿sí? Y precisamente lo que veíamos en la cena, cuando el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 26, 28, dice, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada, dice, para revisión de los pecados. Nosotros también, hermanos, tenemos un pacto. Y dice primera de Pedro 1, 18, 19, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y básicamente, hermanos, este es el contexto de Hebreos 10, 26 y 28. Acompáñenme ahora al libro de Hebreos, hermanos, capítulo 10, del 26 al 28. Si alguien lo puede leer, por favor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más juicio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Ajá. Ahí está lo que dice el escritor a los hebreos, hermanos. El libro de los hebreos, hermanos, es un libro que tiene muchas comparaciones. Compara mucho lo antiguo, el antiguo pacto, con el nuevo pacto. Hay muchas comparaciones dentro de él y muchas advertencias dentro de él. Encontramos muchas advertencias a lo largo y ancho de este libro de los hebreos. Y una de ellas es esta. Dice, porque si pecáramos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Y luego dice el 28, que el que violaba la ley de Moisés, hablando nuevamente, hace la comparación, en el pacto antiguo tenía que morir, dice, irremisiblemente. ¿Cuánto castigo pensaremos, como dice el escritor de los hebreos, si es que tenemos por inmunda la sangre de ese pacto con el que estamos nosotros? La sangre de Cristo, ¿va? Entonces ahí está la comparación. Y decíamos, y termina diciendo en el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengamos en mente esto, hermanos. Decíamos, el contexto de esto es precisamente, dice las reuniones de la iglesia. Dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿sí? Ese es el versículo anterior al 26, que dice, si pecáramos voluntariamente. Entonces, cuando lo hacemos por negligencia, hermanos, que podemos asistir a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, y no lo hacemos, esto está pasando. Estamos ignorando el pacto que Cristo hizo por cada uno de nosotros, y estamos pisoteando su sangre, hermanos. Pensemos mucho en eso, hermanos. Son solamente 3 cosas que nos privamos cuando faltamos a las reuniones de la iglesia, ¿no? Nos privamos de la comunión, ¿sí?, de ver las necesidades que tenemos unos por los otros. Nos privamos de la edificación, hermanos, del crecimiento espiritual que debemos de tener cada uno de nosotros. Dice el mismo escritor a los hebreos, dice que debiendo ser ya maestro, muchos de nosotros tenemos todavía necesidad de leche, de lechita espiritual, porque ahí el escritor de los hebreos estaba a punto de explicarles lo del sacerdocio de Melquisedec, pero dice que el pueblo había sido tardo para oír. ¿Sí? Esto quiere decir que ha sido negligente en cuanto a la palabra de Dios. Entonces nos privamos de la edificación, hermanos, cuando no asistimos a las reuniones de la iglesia. Y finalmente, hermanos, nos privamos
de servir a nuestros hermanos. Pensemos, hermanos, en esto, meditemos en esto. Es importante, hermanos, estar reunidos como iglesia, asistir a las reuniones. Digo, se ve mucho la ausencia entre semana. Muchas personas trabajan, muchas personas estudian, Dios lo sabe, hermanos, pero cuando lo hacemos por negligencia, hermanos, entonces sí, como dice aquí Hebreos 26, porque si pecáramos voluntariamente, ¿sí? Entonces, hermanos, con esto en nuestra mente, esta es la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, hermanos, acerca de esto? Bien, hermanos, si no es así, lo voy a pedir al hermano Paco. Señor les bendiga, hermanos.